Muy buenas noches, les voy a dar la bienvenida a esta emisora llamada Radio Rebel. Sintonízanos en tus tiempos libres en el dial 103.5. En la noche de hoy tenemos un tema muy interesante: identidad, territorio y cultura. Para esto tenemos a unas estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán para respondernos unas preguntas acerca del tema. Con ustedes a continuación, Angie Méndez. Respecto a la pregunta por qué el autor enfatiza que la música es un hecho social, yo considero que la música es un hecho social porque a través de la percepción que tienen las personas al escuchar el ritmo musical, ellas reflejan y expresan las opiniones, pasiones y sentimientos. También interactúan con las demás personas y expresan sus opiniones respecto al género musical de su gusto, creando enlaces de comunicación. Asimismo, el ser humano expresa a través de la música aquellos pensamientos que no son transmitibles desde el lenguaje común. Por otra parte, la música también genera colectividad humana, pues se dice que recibe múltiples estímulos ambientales y crea nuevas relaciones entre las personas. Demuestra una manifestación cultural y genera un desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Ok, muchas gracias, Angie Méndez. Ahora continuamos con Samira Arcos, que tiene la respuesta a nuestra segunda pregunta. Según la frase de Ruiz Hormigos del año 2010, la cual dice que cada época nos ha dado un lenguaje musical determinado, que nos hemos encargado de transformar de acuerdo con las normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa música que está dotada de unas características culturales determinadas, ser percibida en función de los criterios individuales de cada cual. Por tanto, es necesario identificar cómo hace y percibe la música el individuo, identificar la conexión de la música con el resto del comportamiento humano. Para nosotras, el autor se refiere en que a medida que pasa el tiempo, la música va evolucionando y nos acompaña en diferentes momentos y épocas de la vida o de nuestra vida, para así conocer y aprender a identificarnos a nosotros mismos en tiempos determinados. Y es así en que la música se convierte en la forma de comunicarnos más perfecta, ya que va más allá del lenguaje y se ha cumplido y ha cumplido con la tarea de comunicar experiencias, sentimientos y vivencias que no podemos expresar por medio de nuestro lenguaje común. Por tanto, es una necesidad identificar cómo cada persona la percibe y cada persona la puede percibir de diferentes maneras, estableciendo una conexión entre lo que sentimos y cómo encaja de manera perfecta a lo que estamos escuchando. Por tanto, la música se convirtió en la mejor manera de lo que hubiésemos querido expresar y no pudimos con nuestras propias palabras. Muchas gracias, Samira, por tu intervención. Ahora escucharemos una parte de una canción recomendada directamente por Samira, alusiva al tema tratante. Ok, Samira, muchas gracias por tu canción. Ahora continuamos con otra de las estudiantes que hoy nos acompaña. Su nombre es Natalia Yepes. Con ustedes está respondiendo a la tercera pregunta. De la lectura, el declive del significado social de la música. ¿Qué respuesta argumentada da usted frente a la pregunta? ¿Nos encontramos ante un declive del significado social de la música? Como lo dice en el texto, los cambios tecnológicos, especialmente el Internet, han modificado los modos sociales de acceso a la música. Anteriormente, el acceso a la música suponía al tiempo el establecimiento de relaciones personales,
con la gente de la tienda de discos, de los bares, los grupos de pares que intercambiaban discos o grabaciones. En la primera idea del artículo, varias personas fueron entrevistadas donde planteaban de forma explícita como disolución de las tribus o de modo secundario como la pérdida de la cultura de la calle. En la segunda idea del artículo se reitera que el declive del disco es también a causa de los DJs del hip hop y la electrónica que trituran además al tiempo que amplían sus propias canciones entrelazándolas en el conjunto de una sesión, como lo vamos a mostrar en la siguiente reproducción. Este es un ejemplo de la música en la que estamos tratando. La tercera idea del artículo hace referencia a que la canción debe ser conocida. Como lo dice la queja amarga de Simon Reynolds en el 2013 acerca de la retromanía, la adicción del pop a su propio pasado parece confirmar la desvalorización de la música. Los programadores, desde locales de ocio a contraculturales, subrayaban que para los jóvenes importa sobre todo que la canción sea conocida, no tanto el género, y que se ha perdido la curiosidad por explorar. Y conocida significa bien un clásico, bien un producto de moda de los media. Como lo podemos ver, esta es la canción número 1 en tendencias en videos de YouTube. Mentira, dije que yo te amaba, pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada, no fue para que te acostumbrara, pero me llamas si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo a ti te vas, porque no te hace sonreír. Necesito yo cuando tú te vas, pero por tu amiga a mí me encanta verte ir. Y la vista y conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Necesito yo cuando tú te vas, pero por tu amiga a mí me encanta verte ir. Ese tipo tú siempre estás triste. Yo no sé por qué tú te envolviste. Te enamoraste y loco esta chiste. De cuenta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Cuando yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Y no te lo haces como yo y ese es el detalle. Dime que tú quieres que te vaya. Callao que no se entere nadie. Finalmente, en la cuarta idea se ha registrado que lo importante es la jerga. De la compra del disco, el movimiento y la industria se desplaza a los conciertos y de estos a los festivales que permiten pasar por distintos grupos al modo de una lista de reproducción y que constituyen espacios privilegiados de las relaciones sociales y personales. Las fiestas, que ofrecen algo más que música, son también un formato claramente que alza frente a los conciertos. En los festivales, fiestas y discotecas, la música es el complemento de la jerga, antes que un elemento principal. Incluso parece estar sucediendo en los festivales reivindicativos. En tal sentido, no importa tanto el género o que la música sea mala o buena, sino que sea reconocida. Su función es la de compartir para bailar y pasarlo bien o cantar juntos, sin una trascendencia especial. Y para todo ello lo importante es que el elemento sea conocido. No se trata de diferenciación, distinción y construcción de ideales grupales, sino de un lenguaje compartido. Así, los temas clásicos constituyen un recurso perfecto, lo mismo da que sean los Ramones o ABBA. Se trata de una forma de consumo musical inminentemente postmoderna y coincide parcialmente con los cambios y procesos apuntados por los post-subculturalistas
Ese juego fluido de picar y mezclar, usar y tirar, con un peso importante de los media y las mercancías culturales translocales. Ok, Natalia, muchas gracias por la respuesta a la pregunta 3. Te agradeceríamos también que nos dieras tu opinión acerca de la pregunta 4. Según el texto Cultura e Identidad en Latinoamérica, Teoría de la colonialidad y la creación de sociedades desiguales, ¿cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual? Las imposiciones propias de la cultura sería el control de la economía, de la autoridad, de los recursos naturales, de la subjetividad y del conocimiento. Y esto nos afecta ya que tal dominio ha interiorizado a nosotros, el pueblo latinoamericano, en responsabilidades individuales que ha permitido que su cultura sea modificada y por lo tanto así se va a afectar su identidad. Este proceso de conformación de la identidad en América Latina pasó por un proceso histórico de choque de distintas civilizaciones. Por un lado está la presencia de los prehispanos, de los pueblos indígenas, y por otro lado está la llegada e imposición de una cultura, cosmovisión e identidad europea. Este control ideológico de la cosmovisión cultural de las sociedades latinoamericanas interioriza en los individuos un sentimiento de culpa, el cual es útil a los que se benefician de las sociedades ampliamente desiguales. Uno de los géneros musicales que más habla acerca de este tema es el rap, como lo vamos a escuchar en el siguiente audio. Las preguntas que más me hago son las que menos entiendo. Me hierve la sangre observando lo que estoy viendo. Gente mentirosa que se está contradiciendo, siendo lo que dicen ser sin estarlo viviendo. Y el que a veces siente frío no es el que siempre tirita. El que llora con la cara tapada no es un cobarde. El que da abrazos es quien más los necesita. Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde. El que está callado a veces no aguanta y grita. El que más hambre ha pasado suele ser quien más comparte. El primero al que ayudaste es el primero que se quita. Y al que tachas de ser viejo es el que más puede enseñar. Nadie es más que los mendigos porque ellos no tengan techo. Te crees que eres humilde pero fardas de bondad. Y al que insultas por ser negro tiene tus mismos derechos. No está enfermo por ser negro, el racismo es la enfermedad. Dime qué pasa que tengan otro color en su piel. Si somos todos iguales, no hay distinción entre sexo, color o clase. La sangre siempre roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies. Si sabes de cuánto vales, no hay diferencias así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. Que nunca dice nada es el primero en decir basta. El marginado de clase es el que si quiere te aplasta. El que tratan de pollón nos doblará todos en casta. Y el que más va de gallito es el que más maltrato arrastra. A la que llaman puta no ha hecho el amor en su vida, solamente está esperando ese hombre que la quiera. Pero claro, si es un tío el que se lía con cualquiera es un fiera. Si es una tía ya se vuelve una ramera, ¿verdad? Ahora le damos paso a la última estudiante de la Universidad Manuel Beltrán, llamada Diana Pinzón, que nos va a dar respuesta a la quinta pregunta. Respecto a la quinta pregunta, que se refiere a la influencia que ejercen los medios de comunicación en Latinoamérica con base en el uso que les asignan a las palabras frente a la construcción de identidad, puedo decir que hay solo un punto de vista. Este se refiere a que los medios de comunicación tienen muchísima influencia en cuanto a la construcción de cierta identidad entre pues, los diferentes países de Latinoamérica y entre los diferentes países del mundo. Puesto que pues gracias al manejo pues de los diferentes idiomas o de las diferentes culturas desde nuestros antepasados, se han construido cierto tipo de palabras o cierto tipo de significado a dichas palabras, que pues cambian de acuerdo al contexto o de acuerdo a la cultura o país en el que se esté manejando. Y esto en gran medida pues es dado por los medios de comunicación, primariamente pues que vuelvo y lo repito, no son los mismos, no sé, acá, un ejemplo, acá en Colombia, no son los mismos medios de comunicación que en otros países de Latinoamérica. Entonces sí hay como cierta distorsión en cuanto a los significados de las palabras que pues pueden influir en las diferentes
en los diferentes tipos de identificación de cada una de las culturas o de las personas, digámoslo así. Ok, muchas gracias Diana por la respuesta a la pregunta número 5 y con esto damos por terminada la sesión de hoy. Espero la hayan disfrutado muchísimo y en pocos minutos quédense con más música aquí en 103.5 Radio Rebel, la emisora de los estudiantes.